Buenos días con todos una vez más, para que nos vemos también por este medio virtual. Vamos a iniciar la clase del día de hoy, como decía, con el tema de raíces de un polinomio. Y como siempre, si tienen alguna duda o alguna inquietud, me lo hacen saber para poder apoyarlos, ¿ya? Comencemos entonces. Bien. Iniciemos. Vamos a iniciar entonces el tema de raíces de un polinomio y previamente vamos a ver algunas definiciones. Por ejemplo, ¿qué entendemos por raíz de un polinomio? Si tenemos un polinomio perteneciendo a k de x, k es un conjunto numérico que pueden ser los números enteros, racionales, reales, ¿no? Alfa es un número complejo cualquiera, puede ser un número positivo, negativo, fracción decimal, raíz, exacta, inexacta o algún número imaginario. Decimos que ese alfa es una raíz del polinomio p si se cumple que al reemplazar ese alfa en el x, el polinomio evaluado en ese alfa tiene que darte 0. Cuando tenemos un número que cumple esa propiedad, a ese número se le va a llamar raíz del polinomio. Por ejemplo, supongamos que el polinomio sea así, p de x igual a x menos 7. Entonces, una raíz del ¿quién sería? El 7. El 7 es raíz. ¿Y por qué decimos que el 7 es una raíz? Porque si reemplazamos el número 7 en la variable x, tendríamos p de 7, que es igual a 7 menos 7. Pero 7 menos 7 es 0, ¿no? Entonces, obviamente, el 7 anula al polinomio. Por eso que el 7 tiene derecho a llamarse raíz. La raíz es aquel valor que al reemplazar en la variable el polinomio se anula. Eso es lo que tenemos que entender nosotros como raíz de un polinomio. Ejemplo, si a mí me dicen como dato que menos 1 es una raíz de este polinomio, hay el valor de m. ¿Cómo atacamos este ejercicio? Como me están diciendo que el menos 1 es una raíz, ¿qué significa? Si nosotros reemplazamos el menos 1 en todas las x que podamos encontrar, esa expresión se tiene que convertir en 0. Porque esa es la definición de una raíz. Anula a todo el polinomio. Entonces, reemplazando el menos 1 tendríamos m por menos 1 al cuadrado, ¿no? Menos 5 por menos 1, menos 2m, así reemplazando. Y resuelves, menos 1 al cuadrado sería más 1 por m sería m. Menos 5 por menos 1 sería más 5. Cuando usted junta la parte de acá que sale m con este menos 2m, le queda menos m. ¿No es cierto? Menos más m menos 2m menos m. Menos 5 por menos 1 sale más 5. El m lo pasa a sumar al otro lado y evidentemente lo que te sale ahí sería 0. O perdón, 5. M sería igual a 5. Entonces, de esta manera usted podría usar un ejemplito, el uso de la raíz de un polinomio, ¿no? Reemplazando la raíz en la variable. Y ese reemplazo al final tiene que darte como resultado el número 0. El número 0. Seguimos. Otro ejemplo. ¿Cómo hallamos las raíces de un polinomio? Hallar las raíces de un polinomio consiste en igualar a 0 al polinomio. O sea, ese polinomio que tenemos allí lo igualamos a 0. ¿Con qué intención? De encontrar los valores de x que anulen a ese polinomio. Entonces, en el fondo se convierte esto de acá en una ecuación cuadrática, donde para encontrar sus raíces tenemos que aplicar el aspa simple, que sería más o menos así. X por x, el 15 sería un 5 por 3, menos por más es menos. Y claramente menos 5 más 3 te sale el menos 2 que está en el medio. La respuesta vengo horizontal, x menos 5 por x más 3. Y cada uno de los factores es igual a 0. El x menos 5 o el x más 3. Despejando el x sería 5 o si no el x sería menos 3. Y de esa manera usted ya tiene las raíces del polinomio. ¿De acuerdo? Espero me capte la idea. Entonces, en el fondo, hallar raíces de un polinomio consiste en igualar a 0 nada más. Y resolvemos una ecuación. Algo muy curioso es lo siguiente, ¿no? Hace un momento te comenté yo que mi polinomio era de esta forma. Te dije que una raíz del polinomio es x igual a 7. ¿No es cierto? Porque usted reemplaza el 7 y al reemplazar 7 menos 7, pues te sale 0. Entonces, obviamente, el 7 es una raíz. Y algo curioso, mira. El polinomio que vemos aquí es un polinomio de grado 1, porque el x tiene exponente 1. Y me sale solo una raíz. El polinomio que vemos acá es de grado 2. Y al hallar su raíz, me salen 2. El 5 y el 3. Y el menos 3, 2 raíces. Hay una relación bien curiosa entre el exponente del polinomio con el número de raíces. Exponente 2 o grado 2, 2 raíces. Exponente 1 o grado 1, una raíz. Entonces, ¿qué pasaría si tengo un polinomio que tiene exponente 2021, por ejemplo? Menos 1. ¿Cuántas raíces tiene?
Esto que te estoy comentando es una propiedad probada hace más de 200 años por un gran matemático, conocido como el príncipe de las matemáticas. Su nombre era Friedrich Karl Gauss. Gauss decía así, ¿no? Que el mayor exponente que tiene el polinomio, en este caso 2021, representa, escúchame, representa el número de raíces. O sea que él tiene que tener 2021 raíces. Sí. Donde una de ellas, de todas maneras, una raíz sería el número 1, ¿no? Si usted el 1 lo reemplaza en el X, 1 a la 2021 es 1. Menos 1 sería 0. Pero aún me están faltando 2020 raíces más. Una cosa muy curiosa. Hay 2020 números que elevados a la 2021 menos 1 te da 0. Pero sin contar al 1. Sin contar al 1. Tampoco me diga raíz cúbica de 1, 5 entre 5, o sea, nada que se parezca al 1. Hay 2020 números, todos distintos, ¿eh? Y distintos de 1, que al reemplazar ahí me sale el 0. Una cosa muy interesante encontró Gauss, y eso se puede demostrar también. ¿De acuerdo? Entonces, siempre el exponente más grande del polinomio me determina el número de raíces. Seguimos. Hay un teorema muy bonito, conocido como el teorema del factor. Esta propiedad dice lo siguiente. Si tienes un polinomio p de x, en k de x dice que el k de x significa que es un polinomio con coeficientes en los enteros, racionales o reales, sus coeficientes del polinomio. Entonces, si alfa es una raíz del polinomio, inmediatamente ese alfa te genera un factor. Si tengo una raíz, inmediatamente tengo un factor. Eso dice esta propiedad. Por ejemplo, voy a hacerlo con números. Supongamos que yo tengo así, ¿no? No conocemos al polinomio, pero sabemos que 5 es una raíz del polinomio. Con ese dato, nosotros construimos un factor. Profe, ¿cómo construye el factor? Haciendo que este 5 de acá, por ejemplo, como sugerencia, ¿no? Yo te sugiero que este x igual es a 5, ¿no? Para que te puedas tener como una regla práctica. Ese x igual a 5 y el 5 pásalo a restar. Si está con más, pásalo con menos. Quedaría x menos 5. Y lo igualas a 0. Y te quedas con esta expresión. Ese x menos 5 es factor. Así. ¿Y qué significa que sea un factor de p de x? Significa que el p de x se puede escribir como x menos 5 multiplicado por una expresión, por ejemplo, en q de x. ¿No? O sea, para que este x menos 5 sea un factor, tiene que expresarse como una multiplicación con algo. Es como si yo te dijera el número 15 es 5 por 3, obvio, ¿no? El 5 es factor de 15 y el 3 también. Entonces, claramente, los factores están separados por productos. Entonces, si el x menos 5 es un factor, ese x menos 5 está multiplicado por otro elemento. Que x menos 5 es un factor, ¿no? Esta propiedad me sirve para poder construir un polinomio. Si me dan una raíz, uno puede expresar el polinomio como un producto. Y ahí estás construyendo al polinomio. ¿Ya? A eso se le conoce como el teorema del factor. Ejemplo. Factoriza el siguiente polinomio. Entonces, primero hallemos las raíces. Claramente las raíces de este polinomio, ¿cómo se calculan? Igualando a 0. Si usted iguala a 0, calcula las raíces. Él pasa al otro lado con positivo. Él pasa como raíz, pero te salen dos casos, ¿no? Más 3 o menos 3, que son las dos posibles raíces que puede tener ese polinomio. Entonces, esto lo ponemos por acá. Aplicando el teorema del factor, se tiene que este polinomio tiene dos raíces. Las raíces son el 3 y el menos 3. Pero ¿cómo nosotros aplicamos el teorema del factor? Te dije, no, cada raíz genera un factor. Por ejemplo, este 3 yo lo paso a restar, tengo un factor. Este menos 3 lo paso a sumar, tengo otro factor. Y si yo los multiplico, esto genera p de x. ¿Te das cuenta? Simplemente paso a restar, el otro paso a sumar y ya tengo los factores. Y siempre lo multiplicas por una constante. Profe, ¿y esa constante siempre aparece? Salvo que el problema te dijera que el polinomio sea mónico. O de repente, como aquí, ¿no? Yo veo que el x cuadrado tiene coeficiente 1. Si yo puedo observar que el polinomio tiene coeficiente 1, esa constante vale 1. Pero si yo no puedo ver nada, si no me dan y me dicen, hay un polinomio que tiene raíces 3 y menos 3, y no sabe quién es p, entonces ahí le pone la constante. Esa constante podría ser 1, 2, 3, 4. Y si dijera que el polinomio es mónico, a esa constante le pones 1. Recuerda que el mónico es aquel polinomio donde la variable más grande, su coeficiente es 1.
¿Ya? Bien, eso también ya lo conversamos en el tema de polinomio, ¿no? Entonces, con estas dos raíces, por el teorema anterior, el teorema del factor, se crean dos factores. Uno sería x menos 3 y el otro, pásalo a sumar x más 3. Ahí están los dos factores. Uno sería el x menos 3 y el otro sería el x más 3. Los dos factores. Esos dos factores, los juntas, son factores, se entran multiplicando y le expresas como x menos 3 por x más 3. Multiplicado por una constante, como te decía. Esta constante va a ser igual al número 1. ¿Y por qué es 1? Porque aquel x cuadrado tiene coeficiente 1. Entonces, esa constante también debe ser 1. ¿Cierto? Porque si tú multiplicas x menos 3 por x más 3, te sale una expresión que debe multiplicarse por una constante 1 para que me salga igual que el x cuadrado. No le puedes poner 2 a la constante, porque si le pones 2, el multiplicar no te va a salir un x cuadrado, sale 2x cuadrado saldría. Ya fallaría, pues. Si no me crees, multiplique. Multiplique esto y va a ver que este constante necesariamente tiene que ser 1 para que coincida con él. Como te decía, en algunos problemas, si me dan el polinomio, pues uno puede deducir quién es la constante. Pero si no me dan el polinomio, ahí sí hay que poner la constante y hay que demostrar si es 1 o de repente otro valor. ¿De acuerdo? Entonces, el teorema de factor le sirve para construir polinomios. Usualmente a uno le van a dar los polinomios y tenemos que hallar las raíces, como este caso. En cambio, el teorema del factor es al revés. Te van a dar las raíces y con las raíces tú tienes que construir el polinomio. Para eso me sirve el teorema del factor, para hacer el proceso inverso. Con las raíces dadas, construyes con factores al polinomio original. ¿De acuerdo? Es el proceso inverso, teorema del factor. Bien, vamos a un ejercicio. El primer ejercicio de la clase del día de hoy. Mire, dice así. El polinomio que tenemos allí, perteneciente a z de x, tiene una raíz menor que 3 y la otra es mayor que 3. Determine la edad de Peter si su valor numérico es la suma de los divisores positivos de k. Observe, mire cómo lo voy a hacer, nenito. Solución. Ya te dije que este símbolo z de x me está indicando que los coeficientes de p son enteros. O sea, este coeficiente 1 es un número entero. Este coeficiente menos 2k es un número entero. Este k al cuadrado menos 1 también es un número entero. O sea, todos pertenecen a los enteros. Todos. Los coeficientes. En particular, yo puedo decir que la letra k, solamente la letra k, es un número entero. K no puede ser una fracción o un decimal, porque al multiplicar por 2 ya no cabe la posibilidad de que ya no sea entero. ¿De acuerdo? Entonces, para tener la certeza que siempre sean enteros, el k tiene que ser entero. ¿Ya? Bien, ahora voy a copiar aquí el polinomio. Estamos copiando nada más. Este k cuadrado menos 1, astutamente usted lo puede copiar así. El k cuadrado menos 1 lo puedes poner como 1 al cuadrado, ¿no es cierto? Y este cuadrado usted lo puede desaparecer y le queda un producto, que sería k menos 1 multiplicado por k más 1. Lo que conocemos como una diferencia de cuadrados. Uno está restando, otro está sumando. K menos 1 por k más 1. ¿De acuerdo? Eso voy a poner acá. Acá vamos a ponerle más k menos 1 multiplicado por el k más 1. Listo. Ahora, por la forma que tiene, uno tiene que comprender que ahí tiene que aplicar el método del aspa simple. Porque acá tienes una expresión al cuadrado, una expresión con exponente 1 y dos factores, ¿no? Que no tienen x. Un término cuadrático, un término lineal y un independiente. De esa forma. Aplicamos el método del aspa simple. Sería así. X por x. Él también lo partes en 2. K menos 1 por k menos 2. Y si haces el método del aspa, puedes más o menos darte cuenta que esto va a salir. Bueno, el x no lo cuento porque es x al momento de hacer el aspa, el x se va a agrupar en una sola x. Solamente opero la parte de acá. K más k sería 2k, justo como está aquí. Ah, y acá era más 1, no me he equivocado ahí, mira. Aquí es k menos 1 por k más 1. Estoy partiendo en dos estos factores, ¿no? Entonces, k más k sería 2k y menos 1 más 1 se elimina. O sea, me queda justamente 2k. Solo que este 2k es un número negativo. 2k es negativo. Entonces, astutamente yo le voy a poner acá un negativo y acá le pongo otro negativo. Cosa que menos 1 más 1 se va. K más k es 2k, pero con el signo negativo. ¿De acuerdo? Aplicando el método del aspa se puede comprobar que sale el medio. La respuesta lo vas a colocar de manera horizontal. Toda la parte que está acá. Recuerda que estamos buscando hallar la raíz. ¿Y por qué busco las raíces? Porque dice el polinomio tiene una raíz menor que 3 y la otra mayor que 3. Voy a hallar las dos raíces y vamos a usar ese dato. Pero para hallar las raíces, te dije el polinomio tienes que igualarlo a 0. Siempre que quieres hallar raíces, a tu polinomio igualalo a 0. Entonces yo voy a igualar a 0 acá. Y también voy a igualar a 0 acá. ¿De acuerdo? Te quedaría así.
el x es igual a, despejas, el menos pasa con más, k menos 1, o si no, el x es igual, el menos pasa con más, k más 1. ¿Ok? Lo hemos despejado. Este menos que está aquí cambió a signo positivo acá adelante. Y este menos que está aquí cambió a signo positivo adelante. Ya está. Pero por dato dice que una raíz es menor y la otra es mayor que 3. Entonces fácilmente uno se da cuenta que la que es menor tiene que ser el k menos 1. Ese es menor que 3. Y la que es mayor que 3 es el k más 1. Porque el que está sumando debe ser más grande que el que está restando. El que está restando es menor cantidad, menor que 3, y el que está sumando es más grande que 3. Despejas cada uno ahora, el 1 lo pasas a sumar, el k es menor que 4. Este 1 lo pasas a restar, el k es mayor que 2. Pero como k es un número entero, por dato k es un número entero, ¿quién es el número entero que se encuentra más grande que el 2, pero más chiquito que el 4? El único número entero más grande que el 2 y más chiquito que el 4 es el número 3. Más grande que 2 y más chiquito que el 4. Pero dice que hay la edad de Peter en años y su valor numérico es la suma de los divisores positivos de k. Entonces la edad de Peter tiene que ver con los divisores positivos. Dividimos. ¿Quién divide el 3? El 3. ¿Quién divide el 3? El 1. Esos son los divisores. Voy a sumar entonces. La suma de ellos es la edad que tiene Peter. Peter tiene 4 años. Ahí está. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Tómale captura de pantalla y me voy contigo por el chat para ver si es que me has entendido. Con toda confianza, si hay preguntas, me lo haces saber para poder apoyarte. ¿Ya? Yo cierro acá la ventanita y me voy contigo por el chat. ¿Preguntas? ¿Cómo vamos? ¿Chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? No hay preguntas, ¿no? Bien. Por si acaso voy a apagar la camarita para no generar conflictos con la red. Cualquier duda me comunican, como siempre, para seguir apoyándolos. Vamos a lo siguiente. Vamos a ver, hicimos esto. Conversemos ahora acerca de la multiplicidad de una raíz. Definición. Alfa es una raíz de multiplicidad m. Para que se llame de multiplicidad m, eso ocurre si, solamente si, ese alfa se escribe como un factor. Bueno, como es una raíz, toda raíz se escribe como un factor. Y recuerda que para que sea un factor, a esto le igualas a un x y el alfa lo pasas a restar. Te queda x menos alfa, ¿no? El factor. Pero como dice multiplicidad m, significa que él va a estar elevado a la m. Entonces, cuando una raíz genera un factor y ese factor está elevado a un exponente, el exponente de ese factor me determina la multiplicidad. ¿De acuerdo? Algo muy interesante es que ese exponente también me va a indicar la cantidad de veces que se repite como raíz, en este caso alfa. El número de veces que alfa se repite como raíz. Ahí dice, ¿no? La multiplicidad indica el número de veces que se repite una raíz. Un ejemplo para que me entienda esta idea. ¿Bien? Supongamos que tú tienes algo así. X al cuadrado menos 4x más 4. O menos 6x más 9. Este es P de X. Hallemos sus raíces. Él sería X por X, lo igualas a 0 por sus raíces. Él es 3 por 3. Más por más es más. O perdón, menos, ¿no? Menos por menos es más. Menos 3 menos 6. La respuesta sería en horizontal. X menos 3. Multiplicado por X menos 3. Ahí está. ¿De acuerdo? Multiplicando en aspas se agarra en forma horizontal. Entonces, igualas a 0 cada uno para sacar sus factorcitos. X menos 3 lo igualas a 0. El otro X menos 3 lo igualas a 0. El X te sale 3. O aquí también el X te sale 3. Fíjate que hay dos raíces. Y las dos raíces son iguales. Dos raíces repetidas. Y esta expresión que está acá ya factorizado también se puede escribir así. Como el X menos 3 se repite dos veces, se pone X menos 3 al cuadrado. Entonces quiero que analices los dos resultados que hemos obtenido acá. Hemos obtenido que el X igual a 3 es una raíz. ¿De acuerdo? Y a su vez hemos visto que este X, si tú lo pasas a restar, sería X menos 3, así. Le colocas X menos 3. Le pones X menos 3 aquí, ¿de acuerdo? Y ahí estás generando un factor. Y ese factor aparece acá, mira, ve. O sea, con esta raíz lo restas, sale un factor. Y el cuadrado que está arriba me está indicando las veces que se repite. ¿Te das cuenta? El cuadrado que aparece arriba me está indicando las veces que se está repitiendo esa raíz.
Bien. Espero me esté captando la idea. Espero me esté captando. Entonces, ¿un polinomio puede tener raíces repetidas? Sí. Y esas raíces repetidas me generan un factor claro. Y el exponente cuadrado, que se está repitiendo porque el factor es 2 veces, ese cuadrado me está indicando que las dos raíces se están repitiendo. A ese cuadrado se le llama la multiplicidad, que es el número de veces que una raíz se está repitiendo. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a un pequeño cuadro, miren. Tengo esta expresión. Así nomás, a boca de urna, yo te digo calcule sus raíces. ¿Cómo hallamos la raíz de este polinomio? Lo igualo a 0. Siempre que usted quiera calcular las raíces de un polinomio, ¿qué tiene que hacer? Iguale a 0. Eso es todo. Igualando a 0, usted va a poder encontrar las raíces de un polinomio. ¿Está bien? Iguale a 0 nada más. Bien, pero si el producto es 0, uno de ellos tiene que ser 0, ¿no? Aquí me sale, por ejemplo, x igual a menos 4. Pero esa es una raíz de multiplicidad 2. ¿Y por qué digo multiplicidad? Porque tiene exponente cuadrado, pues, por eso. Acá despejo el x me sale 6. Es una raíz de multiplicidad 6. Ah, perdón, 5. Sopla bien, pasa a 5. El exponente 6 es su multiplicidad. Acá también despejas, el x es igual a 8. Es una raíz de multiplicidad 1. Los que son de multiplicidad 1 también se le llaman raíces simples. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que uno puede deducir a partir de esta expresión que tiene acá. Vamos a ver lo siguiente, el siguiente cuadro. Ahí está. Tienes la raíz menos 4, que ya te expliqué cómo sale ese menos 4, ¿eh? Solamente lo igualas a 0. Despejas y ya está. Entonces, ese menos 4 tiene multiplicidad 2, que viene a ser el exponente. También te expliqué eso, ¿no? El exponente me determina la multiplicidad. 2. Lo igualas a 0, x te sale 5, y el exponente me dice la multiplicidad, 6. Igual que el igualas a 0, x te sale 8, y el exponente 1 me indica la multiplicidad. ¿Te das cuenta? Raíces y su multiplicidad. Listo. Entonces, de eso trata esta parte de multiplicidad de una raíz, que me está indicando el número de veces que la raíz se repite. Y el número de veces que se repite se coloca en el exponente. ¿Ya? Listo, seguimos. Vamos ahora a... verdad, cuando es de multiplicidad 1 también se le conoce como raíz simple. Siempre que escuches tú el lenguaje raíz simple, se refiere a una raíz de multiplicidad 1. Ejercicio número 2 dice, el ingreso mensual en decena de soles de una empresa en los 10 primeros meses del año está representado por un polinomio de sexto grado, donde 11 es una... Mira, ahí viene todo el asunto, ¿no? Comencemos a ver. El primer dato que voy a usar está aquí, pues dice que el ingreso mensual está dado por un polinomio de sexto grado. Voy a colocar aquí un polinomio p de x. Y ese polinomio, recuerda tú que es un polinomio de sexto grado. Porque se lo pongo arribita, me parece. Aquí lo voy a poner otra cosa. Aquí. Olvidé que es sexto grado. ¿Ya? Grado 6. O sea, tiene que tener una variable como máximo que esa variable llegue al exponente 6. A eso se le llama un polinomio de sexto grado. ¿Qué dice después? Donde 11 es una raíz de multiplicidad 2. Ese dato también es importante, ¿ya? Vamos a marcarlo, ¿ya? Ese dato. Donde 11 dice es una raíz de multiplicidad 2. Entonces, ya hemos dicho, ¿no? Como 11 es una raíz, yo lo pongo así, x es igual a 11, así lo voy a poner. Luego ese 11 lo voy a pasar a restar y me genera un factor. Sería el factor x menos 11, así. Pero como dice que es de multiplicidad 2, se eleva al cuadrado. ¿Te das cuenta? Cuando uno ya maneja la definición, la construcción del polinomio no es complicado. Pero hay que manejar la definición para eso, pues, ¿no? Sigo leyendo. Y ahí me dan otro dato. Por acá dice, el menos 1 es una raíz de multiplicidad 3. Ah, mira tú. O sea que de aquí, por ejemplo, como x es igual a menos 1, pues una raíz, el menos 1 lo pasas a sumar, sería x más 1. Y como dice multiplicidad 3, lo elevas al cubo. ¿Te cuenta? ¿Ah? Espero me haya entendido, ¿ah? Espero me haya entendido. Luego seguimos leyendo y dice que 0 es una raíz simple. De acá. Otro dato, mira. Como dice que 0 es una raíz simple, entonces de aquí uno desprende lo siguiente, ¿no? X es igual a 0. Pero el 0 no lo vas a pasar a restar, sigue siendo x, ¿no? Así que de frente nomás pones x y como dice raíz simple se eleva a la 1. Entonces p de x tendría que ser de esta forma.
Pero en ningún momento me está diciendo que el polinomio es mónico, ¿eh? Si usted lee ahí el ejercicio, no le dice que sea mónico, solo dice que es un polinomio de sexto grado. Entonces necesariamente aquí le ponemos una constante. Lo que te dije, ¿no? La constante siempre va. Salvo que el problema dijera que fuera mónico, esta constante sería 1. Pero no dice nada, pues hay que ponerla. Bien, ahora vamos a verificar si de verdad nuestro polinomio es de sexto grado. Hacemos la comprobación, mira. Vamos a comprobar esto. Por ejemplo, aquí cuando esto de aquí se eleva al cuadrado, te va a salir un x al cuadrado. Y otras cosas más que no importan. No importa el exponente más grande. Igual aquí. ¿No es cierto? Acá se eleva x al cubo. Y otras cosas más que, repito, no va a interesar porque me interesan los exponentes más grandes. X a la 1 es x a la 1, ¿no? Cuando multiplique los exponentes más grandes, te va a salir x elevado a la 2 más 3 sería 5 más 1, 6. Se suman los exponentes. Y tal como decía el problema, ¿no? P de x es un polinomio de sexto grado. ¿Ha visto? O sea que nuestra construcción es correcta. Así como le hemos colocado, ciertamente nos va a salir un polinomio que tiene grado 6. Ah, interesante, ¿no? Voy a borrar esto, ¿eh? Se supone que este es un borrador. Igual la clase está grabada, la grabación se va a guiar. Y te da demostración que el polinomio ciertamente va a salir de sexto grado. Bien, seguimos. ¿Qué dice después? Decía que el ingreso mensual en decenas de soles de una empresa en los 10 primeros meses del año está representado por un polinomio. Ah, mira, ve. O sea que este polinomio que está acá es el ingreso mensual. Pero es un ingreso mensual expresado en decenas, dice, ¿no? Ingreso mensual en decenas de soles. Ingreso pero expresado en decenas. ¿Qué significa eso? Vamos a suponer que este P de X valga el número 5. Y ya que me habla de soles, ¿qué será? ¿5 soles? No, el P de X no es 5 soles. El P de X es 5 decenas de soles. Pero decenas, ¿qué significa? Multiplicar por 10 sería 50 soles. ¿Entiendes? O sea que este P representa número de decenas en soles. Por ejemplo, si el P de X fuera el número 15, ¿qué significa? ¿15 soles? No. El 15 es 15 decenas de soles. Y decenas se multiplica por 10, pues, ¿no? 15 por 10, 150 soles. ¿De acuerdo? O sea, el valor numérico que vale P de X no es una cantidad en unidades, es una cantidad medida en decenas. Eso dice. El ingreso mensual en decenas de soles. Así es como usted tiene que interpretar ese ingreso. Ahora, ¿quién es el X? Ahí también dice quién es el X. Dice, X representa el número de mes. Ahí también está clarísimo, ¿eh? X representa el número de mes en cuestión, ¿no? Si, por ejemplo, ves el mes de enero, X es 1. Si ves febrero, X es 2. Y así sucesivamente. Pregunta, si el ingreso de la empresa en el mes de mayo fue de 8.100, ah, mira tú. En el mes de mayo dice que hubo un ingreso de 8.100 soles. Así. Pero el mes de mayo, ¿a cuánto corresponde? A X igual a cuánto. Recuerda que X1 es enero, X2 es febrero, X3 sería marzo. Y si sigo avanzando, mayo sería 5. ¿No es cierto? Y en el caso del ingreso, recuerda que este ingreso, para poder usar el polinomio, debe estar en decenas. Entonces, este ingreso, ¿cuántas decenas tiene contenido? 8.100 es equivalente a ver, 810 multiplicado por 10, ¿sí o no? Y este 10 representa una decena. O sea que el ingreso sería 810 decenas de soles. ¿Ok? Espero me haya entendido, ¿ah? A ver, repito. El mes de mayo corresponde al número de mes 5. El ingreso es 8.100 soles, pero ese 8.100 tengo que llevarlo al número de decenas. Por eso expreso como 810 por 10, donde 10 es una decena. Sería 810 decenas de soles. Entonces, cuando nosotros reemplazamos todo eso en nuestro polinomio, quedaría así. Reemplazando, ¿ah? Sería P de X. X es el mes del mes, el número de mes, o sea, P de 5. Y el resultado que debe salir es el ingreso. Pero el ingreso expresado en decenas. Y en el mes 5 el ingreso es 810 decenas. ¿De acuerdo? Así sería. Pero ¿cómo calculo P de 5? Reemplazando en todas las X. Todo lo que sea X le pone 5. Sería K multiplicado por 5 menos 11 es menos 6, pero al cuadrado. 5 más 1, ahí está multiplicando, ¿no? Y le he puesto esto de aquí. Por
5 más 1 también es 6. 6 al cubo. 6 al cubo. Por el x que vale 6. Y lo igualas a 810. Listo. Ahí está. Lo que tiene que hacer ahora, criatura de Dios, es resolver toda esa expresión. ¿De acuerdo? Pero ya creo que los cálculos los puedo dejar para ti. Voy a hacer un cálculo contigo, ¿ya? Porque los cálculos en realidad no es muy complicado. No quiero que me quite mucho tiempo los cálculos. Aquí tenemos, por ejemplo, a ver. Aquí x es 5, ¿no? Yo le he puesto 6 por error. Disculpe, este es 5. Como el exponente es par, se convierte en positivo. Él sería como un 6 por 6. ¿Es cierto? Eso es porque el exponente es un número par. 6 al cubo sería igual a 6 por 6 por 6, ¿no? Multiplicando varias veces. Y acá por un 5. Y este es igual a 810. Y empezamos a simplificar. Yo creo que mejor le pongo acá 36, me parece. ¿No? Y yo te voy a poner su producto, que es 216. Aquí es positivo, porque el exponente par lo hace más. Y empezamos a simplificar. A ver, 9 aquí sería 4. 9 aquí sería 90. 9 aquí sería 10. 9 acá sería de 216, 24 creo que, ¿no? A ver, sí, 24. Quinta sería 1, quinta sería 2. Mitad sería 1, mitad sería 2. Ya está. Listo. Habiendo reducido todo, nos quedaría lo siguiente. El K multiplicado por 2 por 24. ¿De acuerdo? Y en la derecha me queda el número 1. Así. Pero 2 por 24 sería 48, igualado a 1. Él lo pasas a dividir, K es igual a un 48avo. Ahí está. Seguimos calculando esta constante, entonces no era 1, es un 48avo. Reemplazando, tu polinomio tendría la siguiente forma. El polinomio P de X va a ser igual a K, que es un 48avo, por X menos 11 al cuadrado, por X más 1 al cubo, y aparte por X. Y la pregunta dice al final, ¿qué cosa? Si el ingreso a la empresa en el mes de mayo fue de esta cantidad, hay el ingreso en agosto. Mira, ve, te piden el ingreso, pero en el mes de agosto. En el mes de agosto, ¿qué valor le voy a poner al X? Recuerda que enero es 1, febrero es 2, marzo es 3, y así sucesivamente. Bajo ese contexto, el X sería 8, ¿no? El mes de agosto corresponde al mes número 8 del año. Ese 8 lo reemplazas en el P de X. Y creo que ese cálculo sí yo lo puedo dejar para ti, ¿no? Me parece que sí. Sería 1 entre 48. Acá sería 8 menos 11, que es menos 3 al cuadrado. Acá 8 más 1, que es 9 al cubo. Y acá por 8. Yo creo que ya puedes hacer el que ya he visto cómo he hecho un cálculo yo hace un rato, ya que es parecido. Reduce todo lo que puedas y te va a salir 1093,5. Así. Pero recuerda que ese P de 8 está medido en decenas. Esto de aquí se mide en decenas de soles. Pero una decena, para pasarlo a unidades, lo multiplica por 10. Y si multiplico el por 10, serían 10.935 soles. Esa es la cantidad que tiene. La alternativa. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? Habla ahora o calla para siempre. ¿Preguntas? Toma la captura, ¿eh? Fíjate que no es calcular por calcular, sino que hay que saber lo que estás hallando. Para eso hay que necesariamente interpretar correctamente quién es el X, hemos visto que es el número de mes, y quién es el P de X, ¿no? X es el número de mes. Y P de X, que es el ingreso, pero ese ingreso está expresado en decenas. Un ingreso en decenas de soles. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Han entendido? Me voy por el chat por si acaso. Y hay preguntas con toda confianza. No se queden con la duda. Hagan sus consultas. ¿Preguntas, jóvenes? Excelente, Milagros. Entendió toditito, me dice. Espero que los demás también, ¿ah? Espero que todos me hayan entendido. Gracias, Carlos, por tu like. Seguimos. Hemos dicho que las raíces de un polinomio se calculan igualando a 0 al polinomio. Analicemos el polinomio de segundo grado. Si tú igualas a 0, este polinomio se convierte en una ecuación cuadrática, o una ecuación de segundo grado también.
Y la ecuación de segundo grado tiene muchas propiedades que ya hemos visto. Así que todas las propiedades que hemos visto van a ser heredadas por este tema de raíces también. Entonces, si yo igualo a cero esta expresión, se genera una ecuación cuadrática. Y las raíces, o resolver la ecuación y hallar las raíces, se hace por el método del aspa simple. Pero ¿qué pasaría si el aspa no funciona? Si el aspa no funciona, se aplica una fórmula que hemos visto que se llama la fórmula general. Donde este triangulito se llama discriminante y vale esta expresión, b cuadrado menos 4ac. De esa manera usted estaría calculando las raíces del polinomio. Estamos heredando las mismas propiedades de la ecuación cuadrática. También vimos en el tema de ecuaciones cuadráticas la naturaleza de las raíces. La naturaleza de las raíces significa cómo se comportan las raíces según el discriminante. Si el discriminante es mayor que 0, las raíces son reales y distintas. Si el discriminante es igual a 0, las raíces son reales e iguales. Si el discriminante es menor que 0, las raíces ya no son reales. Pero son números complejos. Aparecen números imaginarios y aparte son conjugados. ¿Ya? Sí. Un problema te diga que dos raíces son simétricas, significa que una raíz vale R y la otra es su opuesto. Y es más, si sumo un número con su opuesto, me sale la suma 0. O sea, dos raíces que son simétricas siempre suman 0. ¿De acuerdo? Raíces simétricas o también raíces opuestas. También se le llama inverso aditivo a eso, ¿no? Inverso aditivo. Las raíces recíprocas. Las raíces son recíprocas cuando uno es inverso multiplicativo del otro. Si uno vale R, el otro vale su revés, 1 entre R. Y si usted multiplica las dos raíces que son recíprocas, el producto es igual a 1. ¿De acuerdo? Y es claro, ¿no? Pero si usted multiplica R con él, el R con R se va y te queda simplemente el número 1. Entonces, dos raíces que son simétricas, siempre su suma de raíces vale 0. Dos raíces que son recíprocas, siempre su producto es igual a 1. Siempre se cumple esa característica. ¿Ya? Raíces simétricas, raíces recíprocas. Si el conjunto formado por las raíces de este polinomio cuadrático es un conjunto unitario, calcule el valor de x sub 0. Quiero que vean la idea de esto, ¿no? Este polinomio que usted está viendo allí dice que el conjunto formado por las raíces, o sea, este t que usted ve acá, es el conjunto formado por todas las raíces que tiene este polinomio. Pero ¿qué decía la teoría de Gauss que les mencioné hace un rato? Que el exponente cuadrado me debe decir el número de raíces. O sea, tienen que haber dos raíces. Dos raíces. Sin embargo, aquí vemos solo una. ¿Qué pasó con la otra? Ah, es que mira, si acá están todas las raíces, pero tienen que ser dos, yo veo una, entonces yo digo, esta de aquí tiene que repetirse dos veces. ¿Tú ves que estos son los mismos? Es igual, ¿sí o no? Si yo tengo un conjunto unitario, yo lo puedo colocar así, con dos elementos repetidos. Profe, ¿y lo puede poner con tres elementos repetidos? Sí, también es lo mismo. Si los tres se repiten, se coloca una vez. Si los dos se repiten, se pone una vez. Es válido. Pero esto no puedo elegir, pues. ¿Por qué? Porque el polinomio es de segundo grado. Tiene que tener dos raíces. Lo que debe de ocurrir si solamente aparece uno es porque las dos son iguales. No hay otra opción. No hay otra opción. Por eso que quise hacer ese comentario, miren. El conjunto, como tiene una sola solución, esa solución tiene que ser repetida para que hayan dos raíces iguales y coincida con el polinomio cuadrático, que es de dos raíces. Entonces, como las raíces son iguales, aplico una propiedad, que es la propiedad del discriminante. Hace un momento te di un cuadrito y el cuadrito decía así, mira. Está clarísimo, ¿no? Si las raíces son reales y son iguales, el discriminante vale 0. Eso vamos a hacer acá. Aquí tengo raíces iguales. Recuerda que si las raíces son iguales, el discriminante es igual a 0. Y el discriminante es b al cuadrado menos 4 veces a por c. Entonces, ¿quién es la letra A, quién es la B y quién es la C? La letra A acompaña el x cuadrado, que es 3n. La letra B acompaña el x con el signo menos 4n. Y la C es independiente. ¿De acuerdo? Ahí tienes la A, que es el que acompaña x cuadrado. La B, que es el que acompaña el x, y el independiente, que es el valor de c. En este caso, c es igual a 4. Listo. Reemplazas. Solo reemplazas. Entonces, como el valor de b es menos 4n, ahí pones menos 4n al cuadrado. ¿Bien? Voy a borrar, ¿ya? Aquí voy a poner el discriminante, que es b cuadrado menos 4ac. Así. Entonces, el valor de b, que vale menos 4n, reemplazas, pero le pones al cuadrado. Esto aparece acá, miren. 4 veces a por c. La a es igual a 3n y la c, que es igual a 4.
y todo lo igualas a 0. Multiplicas. Esto al cuadrado te sale 16n cuadrado positivo. 4 por 4 es 16, por 3n, ahí está, y lo igualas a 0. Simplificas 16 a todo, 16 a 1, 16 te queda 3n, 16 te queda 0. Como es una ecuación cuadrática, puedes factorizar la n, te queda factor común n, divides n cuadrado entre n es una n, y 3n entre n sería un 3. Si el producto es igual a 0, se iguala a 0 cada factor, n es 0 o n menos 3 es 0. n es 0, no hay nada que resolver, si eso igualas a 0, n sería 3. Hay dos posibilidades. Pero el valor de 3 el 0, queda descartado. ¿Por qué? Porque si n fuera 0, al reemplazar acá 3 por 0, el cuadrado desaparece. Y eso no puede ser porque la ecuación es una ecuación cuadrática, polinomio cuadrático. El cuadrado no puede desaparecer. ¿De acuerdo? Por eso que me quedo con el n3. El 0 no, me quedo con el 3. Con él me voy a quedar. Este 3 lo reemplazamos y conocemos al polinomio ahora sí. Sería 3 por 3, 9x cuadrado. 3 por 4 es 12x más el 4. Listo. Ahí tiene el polinomio cuadrático. ¿De acuerdo? Pero no termina. La pregunta es, halle el valor de x sub 0. Y x sub 0 es la raíz. ¿Cómo calculo la raíz? Ya te dije, te tiene que igualar a 0. Esto se puede hacer de dos formas, haciéndolo por el aspa simple o construyendo un binomio cuadrado. Ambos son equivalentes. Yo voy a hacerlo por el aspa, por ejemplo. 3x por x, 2 por 2, menos por menos es más, menos 6, 3 por 2, menos 6 es menos 12, lo agarras en horizontal, lo igualas a 0, 3x es igual a el 2 que pasa a sumar, aquí también lo igualas a 0, el 3 pasa a dividir, y el 5 pasa a dividir. Perdón, el 3 también, ¿no? Listo. Ahí termina. Las dos raíces son iguales, como habíamos dicho. Y este que se repite vendría a ser el x sub 0. Y termina. O sea, era cuestión de aplicar el método del aspa simple, como usted está viendo, y con eso deducir, pues, ¿no? Con eso deducir de que las dos raíces son iguales y que el x sub 0 sería 2/3. Ahora, la otra forma es formando un binomio cuadrado. Pero hay que darse cuenta, ¿no? Que esto de que es un binomio cuadrado. El binomio sería el... Eso sí se hace con la habilidad de manejar bien los productos notables, ¿no? Darse cuenta que eso se puede hacer. Que el cuadrado pasa como raíz, igual resuelves, el 2 pasa a sumar, el 3 a dividir y el x igual te sale 2/3, ¿no? Listo. En cualquiera de los dos caminos pueden hacer. Entonces, siempre que vean un polinomio de grado 2 con una sola raíz en el conjunto solución, esa raíz está repetida, ¿no? Porque el cuadrático tiene que tener 2, pero acá solo se ve 1, entonces la otra tiene que ser su repetido, para que se cuente solo una vez. Bien. Siguiente ejercicio. Perdón, algunas propiedades más. Relación entre raíces y coeficientes. Hay una propiedad muy bonita conocida como el teorema de Cardano para polinomios de segundo grado. Tiene que ver con la suma y el producto de las raíces. Tenemos un polinomio cuadrático, sus coeficientes van a ser la A, la B y la C. Si usted quiere saber cuánto es la suma de las raíces, no necesita resolver la ecuación. Simplemente tiene que dividir el segundo coeficiente contra el primero. Sería menos la B entre la A. Y ya está. Ahí tiene la suma de las raíces. Si usted quiere saber cuánto vale el producto de las raíces, tiene que dividir el último coeficiente entre el primero. Y ya está. El producto de las raíces. Así usted ya tiene la suma y el producto de raíces. ¿Ve? También se conoce como mnemotecnia la regla de la vaca. Lee de arriba hacia abajo. ¿Y qué dice de arriba hacia abajo? Dice vaca. Otra vez, vaca. De arriba hacia abajo se lee vaca. Nada más. Ejemplo 6. Si R y S son las raíces del siguiente polinomio, tengo este polinomio y R y S son sus raíces, me piden calcular la suma de las raíces invertidas. ¿Cómo se calcula eso? Bueno, mi fórmula solamente me da la suma de raíces directamente, pero no me da invertido. Para eso hacemos el siguiente juego, miren. Vamos a hallar primero la suma de las raíces por la fórmula de Cardano. La suma de las raíces R y S son, divido, se pone negativo, menos, y divides el segundo entre el primero, o sea, menos 8 entre 3, una división. Divido y me queda esta fácil. Menos por menos sería más y sería más 8/3. Segundo, hallamos el producto de las raíces. Para eso divides el último entre el primero, C entre A, que sería la división de el número 2 entre el número 3. ¿De acuerdo?
Ya tengo las dos operaciones. Ahora vamos a hallar lo que me piden, esta suma de las raíces invertidas. Entonces, si quieres hallar la suma de raíces invertidas, haces un aspa aquí, sería S más R sobre, carita feliz, S por R. Pero S más R aquí lo tengo, 8 tercios. Y R por S aquí lo tengo, 2 tercios. 3 con 3 se va y te queda 8 entre 2, 4. Listo. ¿Ok? Entonces, de esa manera estamos calculando la suma de las raíces invertidas. Eso vamos a ver acá. Ahí está, ¿ves? Multiplicas en aspa, te sale esta fracción. R más S es el 8 tercios. 2 tercios es el R por S. Eliminas el 3. 8 entre 2, 4. A eso también se le conoce como las fórmulas de Cardano. Ejercicio número 3. Dice así. Gabriel resolvió en su examen de matemática el siguiente ejercicio. Si la diagonal de un muro mide 10 metros, halle el área de dicho muro sabiendo que las medidas de las longitudes de sus dimensiones en metros son raíces del siguiente polinomio. Bien, me están hablando de un muro. Vamos un poco el muro, a ver acá. Dibujemos un muro, ¿no? Eso. A ver. Vamos a ver. Acá. Supongamos que ese es el muro, una suposición. Entonces dice, la diagonal del muro mide 10. Este muro tiene su diagonal, que por dato mide 10. Empieza acá. Aquí empieza ahí y llega hasta allá. Ahí. Esa diagonal mide 10, dice el problema. Entonces, yo quiero que te concentres en la parte de acá. Se supone que el rectángulo tiene sus dimensiones, tiene su largo, tiene su ancho. Y se cumple que el teorema de Pitágoras, ¿no? La hipotenusa al cuadrado, que es 100, es la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Ya? Una propiedad elemental de la geometría, la fórmula de Pitágoras. Dice, halle el área de dicho muro. Ah, mira, ven, me están pidiendo que halles el área, que es el producto de largo por ancho. ¿Cuánto vale A por B? Eso me están preguntando. Largo por ancho o base por altura, como usted lo quiera llamar, pero eso le están preguntando. ¿Ya? Sí. Dice, halle el área de dicho muro sabiendo que las medidas de la longitud de sus dimensiones en metros son las raíces del polinomio. Ah, mira, ve. Lo que está diciendo allí es importantísimo. Dice, las medidas de la longitud de sus dimensiones en metros son las raíces del polinomio. La longitud de sus dimensiones. O sea, este valor de A y este valor de B, que es largo y ancho, son las raíces de él. ¿De acuerdo? Te digo así. Dato. Este polinomio P de X, que es de la forma X al cuadrado, voy a juntar este de aquí. Ambos tienen la X. Pongo un negativo, los dos también tienen negativo. Abro un paréntesis. La X lo pongo afuera y te queda X con X se va. Menos entre menos es más. El que sigue, X lo pongo como común, menos con menos es más y te queda el número más 4. Ahí está, así quedaría. ¿De acuerdo? P de X toma esa forma. Y acá hay un término independiente que sería el 5K menos 2, donde ninguno de ellos tiene variable. Así quedaría. De esa forma. Recuerda que el que acompaña al X cuadrado es el A. Mayúscula voy a poner para que no se confunda con esta A. El que acompaña al X es el B y el independiente es el C. Eso no lo vayas a olvidar. ¿Ya? Como me dan un dato de la diagonal del cuadrado y eso me genera la fórmula A cuadrado más B cuadrado, y no olvides que ese A chiquito y ese B chiquito son raíces de él. Entonces, el hecho de que aparezca una suma al cuadrado me hace pensar en la suma de raíces y también el producto de pasada. Entonces, vamos a hallar los dos. ¿Cuánto vale la suma de las raíces? La suma sería menos B sobre A, recuerda, menos de la fórmula, la letra B, que es menos K más 4 sobre el A, que es 1. Entonces tenemos que la suma de las raíces es igual a menos con menos es más el K más 4. ¿De acuerdo? Acá voy a poner este K por si acaso, capaz no se nota bien. Más, así sería. Esta es la suma de las raíces. El producto de las raíces, por fórmula, sería C sobre A. Acá está, ¿no? C sobre A. Pero C sobre A se va a dividir el coeficiente C, que vale en este caso 5K menos 2, entre el A, que vale el número 1. No perder de vista que este producto de raíces, es
A por B, ¿no? ¿Qué he puesto ahí? El producto de raíces es A por B. A dos raíces multiplico. Y por fórmula es C sobre A. Pero C es 5K menos 2 y A es igual a 1. Y justo este producto de raíces coincide con lo que me piden a mí, que es el área del rectángulo. ¿Es cierto? Ese producto de raíces A por B coincide con el área del... Y eso es lo que te están pidiendo. Hay las raíces, ¿no? Del terreno. Ahí dice. Halle el área. Halle el área del terreno, me pedían. Dije raíz, ¿no? Me equivoqué, ¿no? Halle el área del terreno. Entonces, ¿cómo calculamos esa área? O sea, ¿cómo calculo ese A por B? Para calcular A por B tenemos que saber quién es el K, pues, ¿no? Conocemos el K y ya sale todo. Entonces, voy a tratar de usar este dato, ñaña. ¿Ya? Ese dato que usamos ahí con el teorema de Pitágoras. Vamos a tratar de usar ese dato que involucra al teorema de Pitágoras. Notar, dato. El dato dice que 10 al cuadrado, que vale 100, es igual a la suma de los cuadrados. Te cuento lo siguiente, la suma de los cuadrados usted lo puede agrupar en un solo cuadrado. Así. Profe, ¿de verdad? Claro. Pero para que usted haga esa agrupación debe quitarle el doble producto. ¿Siempre, profe? Siempre. ¿De acuerdo? Agrupa el cuadrado en uno solo y le quite el doble producto. Eso es lo que tiene que hacer usted ahí. Bien, ahora calculamos. 10 al cuadrado, 100. Esta suma, esto ya lo obvia, esto ya no, de frente aquí. Esta suma por dato es igual a K menos 4. K más 4, perdón. Y este doble producto sería el doble de esta expresión, ¿no? El doble de 5K menos 2. Así. ¿Qué vamos a buscar entonces? Y acá. Y aquí solo son ecuaciones ya. Aquí es el primero al cuadrado, K al cuadrado, el doble el primero por el segundo, 2 por 4, 8 por K, 8K, 4 al cuadrado, 16, menos, multiplicas, 10 veces K, ¿de acuerdo? Menos por menos es más, 2 por 2 es 4, y lo igualas a 0. Ah, perdón, igual a 0 acá. Así nomás. Pensé que estaba yendo raíces, así nomás. Ya está igualado a 100. Listo. Entonces, elevas al cuadrado, te genera un binomio cuadrado, multiplicas el 2 con cada uno y estamos acá. Y la idea, como te estaba diciendo, es resolver esta ecuación, pues, ¿no? Son cálculos, ¿ah? Mira, por esta vez voy a hacer un poquito más de cálculos. En la siguiente, los cálculos que aparezcan después los voy a obviar. Voy a colocar de frente los resultados para ganar tiempo. Porque no quiero perder mucho tiempo calculando cuando más tiempo quiero dedicarle a la parte aplicativa, a la parte de con la parte teórica. ¿Ya? La parte práctica tengo fe, y son cosas prácticas no muy complicadas, pues, ¿no? Es un binomio resolver ecuación nomás. 8 menos 10 sería menos 2. 16 más 4 sería 20. El 100 lo pasa a restar, queda 0. K al cuadrado menos 2x. Y aquí, era 2K, ¿no? 8K menos 10K sería 8K menos 10K sería 2K. Ya está. El 100 pasa a restar, sería 80 menos 100, o 20 menos 100, perdón, menos 80. Aplique el aspa simple. K por K, 10 por 2, menos por más es menos, y menos 10 más 2 es menos 10 por 8. Ay, ¿qué pasó? Creo que está fallando el internet mucho hoy día. 10 por 8 es 80, y menos 10 más 2 sería menos 8. Tenemos problema con la red, creo. Este K menos 10 lo igualamos a 0. Cada uno es igual a 0. Y en un caso el K te sale 10. Y en el otro caso el K te sale menos 8. Así. Pero como el K tiene que ver con el área, porque eso es lo que estamos hallando, ¿no? Queremos hallar el área, y el área es 5K menos 2, el área no puede salir un negativo, pues el K no puede ser negativo. Por lo tanto, digo yo, el área que estoy buscando es de la forma 5K menos 2. ¿Cierto? Ese es el área. Recuerda que el área es A por B, ¿eh? Quizá voy a poner ahí por otro vía, ¿no? El área es el producto de las dos dimensiones. Ese producto es 5K menos 2. Pero el negativo no voy a coger porque estamos hablando de área. Me voy con el positivo. Sería 5 por 10 menos 2. Que es 50 menos 2, 48. ¿De acuerdo? Sale 48. Pero,
Acá hay un detalle que me estoy olvidando, creo, ¿no? Claro, me falta espacio. Acá hay un detallito, espérate. Un poquito arriba, WhatsApp. Está bien todo, va a salir 48. Sino que hay un detalle acá, voy a hacer aquí para que me alcance espacio. A por B me salió, como les dije, 5K menos 2 debe ser, ¿no? El área. Pero como K es igual a 10, sería 5 por 10 menos 2. Pero 5 por 10, 50 menos 2. Ese es el área, 48. Sin embargo, dice, si la respuesta de Gabriel excedió en 5 metros cuadrados al área correcta. Pregunta, ¿cuál fue la respuesta de Gabriel? ¿Ah? Entonces, tenemos lo siguiente. La respuesta de Gabriel excedió en 5 metros. Bueno, excedió es que lo pasó, lo superó. Acá usted le suma 5 y ahí le sale 53 metros cuadrados. Esa es la respuesta que dio el estudiante Gabriel. ¿De acuerdo? ¿No ves que Gabriel se excedió? Gabriel se pasó. ¿Y cuánto se pasó? 5 metros cuadrados. Ah, ya. Los 48 que vale el área, agrégale 5. 48 más 5, 53. Que es lo que está acá, ¿no? La D. ¿Listo, ñoños? ¿Alguna pregunta? Con toda confianza. ¿Dudas, inquietudes para poder apoyarte? ¿Ya han entendido? Ya, cierro todito, ¿eh? Me voy contigo por el chat. ¿Preguntas, jóvenes? Chicos, ¿todo bien? ¿No hay preguntas? Si no me dicen nada, sigo avanzando, ¿ah? ¿Eh? Voy a suponer que todo está claro. Bien, sigo entonces. Seguimos. Esta propiedad de Cardano, que tiene que ver con la suma de las raíces, que es la vaca, menos b sobre a, también puede ser generalizada para polinomios de grado 3. O sea, ¿vale? Y no solo para 3, ¿eh? Lo puedes usar para 4, para 5, para 6 en adelante. Por ejemplo, tengo un polinomio de grado 3. Sus coeficientes son la letra A, la letra B y la letra C y la letra D. 4 coeficientes. Como es de grado 3, tiene 3 raíces, x1, x2, x3. Podemos aplicar lo que se llama la fórmula de Cardano, donde vamos a hacer la suma de las raíces de 1 en 1, el producto combinado de 2 en 2 y el producto de A3. ¿Cómo hace eso, profe? Mira, vamos a hacer la suma de 1 en 1. Por ejemplo, x1 más x2 más x3. Ahí tú estás sumando las raíces de 1 en 1. Esa suma, para hacerlo, se divide el segundo coeficiente entre el primero, con el signo menos. Ahí está. Luego vienen las sumas de 2 en 2. Cuando hacemos la suma de 2 en 2, también se les conoce como las sumas binarias. Sumas binarias. Combinaciones tomadas de 2 en 2. ¿Por qué digo combinaciones de 2 en 2? Porque se ha juntado así. x1 con x2. x1 con x3. x2 con x3. Todas las combinaciones posibles. Por fórmula de Cardano se divide el tercer coeficiente contra el primero. El c entre la. Y por último tenemos la suma de A3, o sea, cuando agrupas 3 raíces de frente. Agrupas 3 raíces sería el producto de x1, x2, x3, los 3 juntos. Que por propiedad de Cardano tendrías que dividir el último entre el primero, o sea, el D entre el A, el último entre el primero. Ahí está. Los signos van cambiando, ¿eh? La suma de 1 en 1 es menos, en las sumas binarias es más, producto de 3 es menos. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a hacer un ejercicio que involucra esto. Ejemplo. Si m, n y p son las raíces del siguiente polinomio, calcule este valor. Antes de calcular esa expresión, quiero explicarte, esta propiedad yo lo voy a hacer con una regla práctica de una ley de signos y una interpretación de los coeficientes. Te lo voy a explicar la regla práctica que quiero usar yo. Mira, es así. P de x es igual a x al cubo más bx al cuadrado más el c por x más el d. Este es P de x. Este va a ser mi ley de signos. Primero le voy a poner más, luego menos, luego más, luego menos. Así. Más, menos, más, menos. Así. Vamos a ir alternando los signos. ¿Ya? Entonces, este de aquí sirve solamente para dividir. Comienzo de aquí con los de aquí, izquierda a derecha los signos. ¿Eh? Suponiendo que él tiene 3 raíces, x1, x2, x3, voy a definir primero la suma de las raíces tomado de 1 en 1, que voy a ponerle S1. Cuando veas que yo ponga S1, me estoy refiriendo a la suma de las raíces tomadas de 1
en 1, o sea, 1 por 1. ¿De acuerdo? 1 por 1. Bien, entonces, seguimos. La suma de 1 en 1 sería x1 más x2 más x3, así. Y por fórmula lo voy a hacer así, dividiendo el segundo coeficiente entre el primero. El primero solo sirve para dividir nada más. Más por menos sería menos el b divide entre a. Ahí está. Ahora definimos la suma de 2 en 2. La suma de 2, entonces cuando usted combina de 2 en 2 las raíces, por ejemplo, combina x1 con x2, x1 con x3, o la suma binaria, ¿no? x2 por x3. Que por fórmula sería el tercer coeficiente entre el primero. Más por más sería más, y divides el c entre la. Ahí está. ¿De acuerdo? Este es cuando haces tú las sumas de 2 en 2, combinaciones binarias. También tenemos la suma de 3 en 3. La suma de 3 en 3 es cuando agrupa las tres raíces. O sea, x1 por x2 por x3. Y por fórmula sería el último coeficiente entre el primero. El signo A, más por menos, es menos el d entre la. De esa manera. D entre la. ¿Ya? Ya. Entonces, de esa manera usted lo va a calcular. Bien. Ahora, ¿cuál es la parte interesante de toda esta historia, no? De que el primer coeficiente siempre lo usa para dividir. Y fíjese en los siguientes coeficientes. El coeficiente seguido de la se le coloca S1. Ese S1 indica que este coeficiente me sirve para hallar la suma de 1 en 1, B entre A. Para el siguiente coeficiente abajo le pones S2. Ese S2 significa que estamos hallando las combinaciones de 2 en 2, que es el C entre la. Esto. El siguiente coeficiente le pones S3. S3 significa que estás multiplicando las tres raíces. Es el último entre el primero, D entre A. ¿Te das cuenta? O sea, no solamente el hecho de poner los signos, sino que conforme vas avanzando los coeficientes, las operaciones de las raíces van cambiando. En el primer caso con el B, la primera división, S1, sumando de 1 en 1. Con el siguiente coeficiente, S2, sumando de 2 en 2. Con el siguiente, S3. Los signos, ¿cómo actúan? Por ejemplo, en S1 se multiplica más por menos menos. Ahí está. En S3, mira, más por menos menos. Ahí está. ¿Te das cuenta? De esa manera, nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Con esta regla práctica. Vamos al ejercicio de acá, mira. Dice así. Un ejemplo, ¿sabes? Solución. Hay el valor de esta expresión, me dice. Hay ese valor. Entonces, como me están pidiendo el m al cuadrado más n al cuadrado más p al cuadrado, uno se da cuenta que estos cuadrados se pueden agrupar en uno solo, ¿sí o no? Muy parecido al caso del binomio que hice hace un rato. Todo lo agrupa en uno solo. Pero cuando tú lo agrupas en uno solo, le tienes que restar el doble de las combinaciones tomadas de 2 en 2. O sea, vas a tener que combinarlo de 2 en 2. ¿Cómo lo combinas? Así, m con n. De ahí combinas m con p. Y de ahí combinas n con p. ¿De acuerdo, chicos? Regalen un 5 jóvenes unos 30 segunditos, por favor. Un momentito, por favor. Bien, chicos, seguimos. Gracias por su paciencia. Vamos a continuar. Estábamos acá. Decía, entonces, en este ejercicio, como acá tenemos la suma de los cuadrados, estos cuadrados se sacan en un solo cuadrado. Y luego le restas el doble, pero de las combinaciones de 2 en 2. Hace un momento hice uno parecido, pero lo hicimos con dos términos. Era así, a cuadrado más b cuadrado, eran dos nada más. El cuadrado lo agrupas en uno solo, te dije, y le quité el doble producto de A y B. Eso hice hace un ratito. Entonces, en ese sentido, para dos términos, el cuadrado lo saco afuera y le quito el doble producto. Para tres términos, hago lo mismo. El cuadrado lo saco afuera y le quito el doble, pero las combinaciones de 2 en 2. Es un poquito más grande esto, ¿no? Y justo la parte que tenemos acá
es la suma de las tres raíces. ¿No ve que m, n y p son las raíces de él? Estas son las sumas de 1 en 1. ¿Y acá voy a hacer? La suma de 1 en 1 es m más n más p. ¿Y qué te dije con la ley de signos? Practiquemos la ley que te dije, ¿no? Más, empiezo por aquí, ¿eh? Más, menos, menos. El primero sirve solamente para dividir. Y si yo quiero calcular S1, yo agarro el segundo coeficiente. Él sería S1 y lo divido con él. Sería menos por menos es más y divido 12 entre 4. Entre 8, perdón. Sacamos mitad, mitad o cuarta, cuarta, 3 cuartos. 3 medios, perdón, ¿no? Cuarta, cuarta, 3 medios. Eso pongo acá. 3 medios al cuadrado. ¿De acuerdo? Y el otro, mire, el de que está acá es el MN, MP, NP. Ese es lo que hemos llamado las sumas combinadas de 2 en 2 o las sumas binarias. Se combina de 2 en 2. Y eso tiene que ver con el segundo coeficiente, ¿no? Acá está S1, el que sigue es S2. Siempre se divide con el primero. Sería más por más, el signo sería más y divide 5 entre 8. ¿Se da cuenta? Acá vamos a colocar ese valor. Acá sería menos 2 multiplicado por 5 entre 8. Y listo, desarrollas esto. 3 al cuadrado sería 9, 2 al cuadrado sería 4, 2 por 5 sería 10 y abajo sería el 8. Para resolverlo hacemos homogéneo, multiplicas por 2 para que es el mismo 8. Le queda solamente un 8 y arriba tengo 18 menos 10, que también sería 8, y entre 8 me sale 1. Profesor, no calculó el S3 con el siguiente. Claro, no lo hallé porque no lo necesité, pues, ¿no? Cada problema es una historia diferente. En algunos casos sí lo vas a necesitar, en otros capaz no lo vas a necesitar. ¿De acuerdo? Espero me haya entendido. ¿Alguna pregunta? Chicos, me voy por el chat, ¿ah? ¿Está claro hasta ahí? ¿Quedó claro cómo se usó la fórmula de Cardano? Bien, gracias Pari por tu like. Asumiré que todo está claro. Sigo avanzando. Seguimos. Ejercicio 4. Dice así. Las cifras de este número son las raíces del polinomio. Este polinomio, como está en grado 3, tiene 3 raíces. Una es a menos 1, que es una de las cifras. La otra es b más 3 y la otra es 4. Entonces, de cada una de las cifras, la conocida es 4. Ese 4, como es raíz, usted lo puede reemplazar en todas las x. ¿Y cuánto me tiene que salir? 0, ¿no es cierto? Por ahí voy a comenzar entonces. Por ahí comienza esta solución. Y digo así. Como el número 4 es una raíz, como 4 es raíz de p de x, entonces reemplazamos el 4 en el x, ¿no? Si reemplazo el 4 en el x, todo me tiene que salir 0. Sería 4 al cubo, 13 por 4 al cuadrado, m más 12 por 4, menos 2m menos 8. Así. Hacemos los cálculos. 0 es igual a 4 al cubo es 64. 4 al cuadrado 16. 16 por 13 sería 208, ¿no? 16 por 13 sería 208. Seguimos. El 4 multiplica cada uno. Como te dije hace un rato, los cálculos los voy a dejar para ti. Acá sale 48. El menos ingresa. Y acá menos con menos sería más. ¿Ok? Ya tú lo haces con calma después de la clase, ¿no? Y el fin de semana, con tu papá, con tu mamá, con toda la familia, se ponen a practicar. Todos somos un puño, todo por tu ingreso. Entonces, resuelven estos calculitos, que no es muy complicado, es una ecuación nada más, ¿ah? Y el valor de m te tiene que salir al ojo 44. M te va a salir 44. Con ese m usted lo puede reemplazar aquí, 44, y aquí, 44. Y ya va a poder conocer al polinomio. Pero reemplazando, el polinomio quedaría de la siguiente forma. P de x es igual. Sería x al cubo menos 13x cuadrado. M es 44, ¿eh? 44 más 12 sería 66x. 44 por 2, 88 menos 8 sería 80.
A eso llegaríamos. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Mira, ñañito. Lo que vamos a hacer ahora es calcular todas las raíces de este polinomio. Y se supone que entre todas las raíces que vamos a hallar, una de ellas va a salir 4. Y las otras dos que me faltan tienen que ser estas dos que están acá. ¿De acuerdo? Y ahí ya calculo A y B. Y si tengo A y B, reemplazo aquí. Y se acabó. Esto va a ser, hallemos las raíces del polinomio. Luego, hallo sus raíces. Pero para hallar sus raíces lo que tengo que hacer es igualarlo esto a 0. ¿Cierto? Ahora, una técnica para calcular raíces, te cuento, tiene que ver con un método conocido como el método de Ruffini, en honor del gran matemático Paolo Ruffini. Profesor, pero yo me acuerdo de Ruffini para división. Claro, también en división hicimos el método de Ruffini, el método de Horner y el teorema del resto, ¿te acuerdas? Ahí estaba Ruffini también. Te cuento una pequeña historia, chiquita nomás. Cuando Paolo Ruffini crea su método, no lo crea para dividir. Paolo Ruffini crea su método para esto, para el cálculo de las raíces. Profe, ¿cómo calcula las raíces con Ruffini? Así, mira, observa. Pues el esquema de Ruffini. Voy a poner sus coeficientes del polinomio, que son 1 menos 13, 66 y menos 80. Así. Y aquí le vamos a poner un valor para x, de tal manera que al aplicar la técnica con Ruffini te salga aquí 0. Ese valor que pongas acá es la raíz del polinomio. Esa es la raíz. ¿De acuerdo? Ahora, escúchame. El número que encuentras aquí y que me salga 0 es la raíz. Pero como yo ya tengo la raíz por dato, 4 es raíz, astutamente aquí le voy a poner 4. Es que yo ya sé que es raíz. Y según Ruffini, me tiene que dar 0. A ver, comprobemos. ¿Será cierto que sale 0? Aquí me he equivocado, creo. ¿Eh? Aquí es 44 más 12 es 56. ¿Eh? Pásame la voz si sumo mal, ¿eh? Avísame. Es 56 ahí. Y he puesto 66. Ya está. Comencemos. El primero baja. 1 por 4 sería 4. Menos 13 más 4 sería menos 9. Por 4 menos 36. La resta sería 20. Por 4 sería 80. Ahí está. Tal como dijo Ruffini, cuando tienes una raíz, el valor de esta operación de su método, de Ruffini, que tiene que salir 0 al final. Siempre. Y si no me sale profe 0, es porque él no es raíz. Las raíces lo hacen 0. Pero una raíz te genera un factor. ¿Cómo? El 4 lo vas a restar, te dije, ¿no? Sería x menos 4. Eso me sale a partir de esta raíz. Y esta parte que me queda es otro factor. Ese otro factor va a ser así. Como él no tiene variable, sería un x cuadrado. El que sigue sería menos 9x. El que sigue sería el independiente, ¿no es cierto? El último nunca tiene variable. El que sigue es x1 y el que sigue es x cuadrado. Pero te dije que estamos hallando raíces, así que tiene que estar igualado a 0. En el fondo lo que hemos hecho es factorizar p. Este es p de x, solo que está factorizado. Ah, una cosa interesantísima, ¿sí o no? Como el método Ruffini nos permite factorizar este polinomio. Y la factorización me permite ganar raíces. Porque si este producto vale 0, el primer factor tiene que ser igual a 0. O si no, el segundo factor tiene que ser igual a 0. Del primer factor, el x te sale 4. Que eso ya sabíamos que era raíz. Esto lo sabía de acá, lo sabía que era raíz. Los otros que faltan están acá. Hallemos los que faltan. X por x, 5 por 4, 20, menos por menos más, menos 4, menos 5, menos 9. La respuesta lo pones en forma horizontal, sería x menos 5 igualas a 0. O si no, aquí también x menos 4 igualas a 0. Despejas, x es 5, despejas, x es 4. Listo, muchachito. De esa manera hemos conseguido calcular las dos raíces que faltaban. ¿Ah? Ahí está las dos raíces que faltaban. Listo. ¿Qué dice el problema oral? Recuerda que este a menos 1
y este b más 3 también son raíces del polinomio. Entonces, uno de los dos, el 5, puede que sea menos 1. O el 4 puede que sea menos 1. Por defecto, eligiendo a menos 1, el que queda sería b más 3. Pero tenemos dos casos. Caso número 1. Esto de aquí ya no hay nada que discutir, ¿eh? La raíz ahí es 4. El problema está aquí. Aquí y aquí. ¿Quién sería el a menos 1 y quién sería b más 3? Caso 1. ¿Qué pasaría si el a menos 1 fuera 5? Que el a menos 1 sea 5. Lo cual obligaría que el b más 3 sea 4. O de repente al revés. Caso 2. ¿Qué pasaría si el a menos 1 es 4? Lo cual obligaría que el otro b más 3 sea 5. O sea, primero entendamos que hay dos posibilidades. Este caso, el 1 pasa a sumar, el a sería 6. El 3 pasa a restar, el b sería 1. Pero la pregunta en el caso 1 dice, calcule m más ab. M ya lo teníamos por acá. M es 44. Y el a por b sería 6 por 1. 6 por 1 es 6, 44 más 6, 50. Es el caso 1, 50. Vamos al caso 2. M más el valor de a por b. El m salió 44, como estás viendo. Y el a por b sería en este caso... Ah, pero falta hallar a y b, ¿no? Vamos a hallar a y b, ¿ya? Vamos a hallar a y b. Él pasa a sumar. La es 5. Él pasa a restar. El b es 4. Y aquí recién calculo el m más a por b. El m salió... ¿Dónde está? 44. Y el a por b es 5 por 4. Sería 20 más 44, 64. Listo. Ya tengo el m de AB en el caso 1, ya tengo el m de AB en el caso 2. Pero dice, hay el mayor valor. Allá, el más grande. Obviamente, el mayor sería él. Ese es el máximo. ¿Ya? 64. Ah, pero no hay 64, ¿no? Ah, que acá me he equivocado. Pues. Ya, Peñaño, 5 menos 3, ¿cómo decirme 4? Sopla bien, ¿ah? No me sopla bien, ¿ah? El resta sale 2. Sería 5 por 2, 10. Más 44. 54. Ahora sí. Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Me han entendido? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Jóvenes, preguntas no hay? Bien, si no hay ninguna pregunta, sigo avanzando, ¿ah? Sigo. Vamos a ver. Por ahí. Pregunta 5 dice: la utilidad en cientos de soles de una empresa está modelada por el siguiente polinomio. ¿De acuerdo? La utilidad en cientos de polinomios de una empresa está modelada por el siguiente polinomio. Ahí está. Donde X es la cantidad en miles de soles de artículos producidos y vendidos. Ya, interpretemos correctamente este modelo, ¿no? Hay que saber interpretar correctamente. Y pregunten, chicos, ¿ah? Con confianza, ¿no? Parece que estoy hablando solo, no me dicen nada. Asumo que si no preguntan es porque están entendiendo todo, ¿no? O de repente no están entendiendo nada. Vamos a ver. Quiero pensar que sí me están entendiendo todo. Listo. Dice, la utilidad en cientos de soles de una empresa está modelada por el siguiente polinomio. ¿Ven? Ver.
donde X, ya, dice la utilidad en cientos. Este de aquí representa la utilidad, dice, ¿no? Esto de aquí es la utilidad. Aquí, esta es la utilidad. Esa utilidad está medida en, ojo, en cientos, dice, en cientos, eso hay que interpretarlo bien. Por ejemplo, si la utilidad me sale el número 4, ¿qué significa? ¿4 soles? No, es 400 de soles. O sea, 400 sería. Si la utilidad me sale el número 7, ¿qué es? ¿7 soles? No, es 700, o sea, por 100 multiplicas, sería 700 soles, ¿de acuerdo? Interpretemos bien el valor numérico que asume la utilidad. Ahora, ¿quién representa X? Ahí dice, X es la cantidad en miles de artículos producidos. X es el número de artículos que se producen. Pero esa cantidad está en miles. O sea, si X vale 2, no es 2 artículos, es 2 miles de artículos. Si X vale 5, no son 5 artículos, son 5 miles de artículos, ¿ok? Está medido en miles, dice. Si la empresa no gana ni pierde cuando vende 9.000 artículos, no ganar y no perder es la utilidad cero. Si no ganas y no pierdes, no hay utilidad, ¿no? La utilidad es como la ganancia. Si no ganas ni pierdes, no ganas nada, pues, ¿no? Utilidad cero. Entonces, eso ocurre cuando se venden 9.000 artículos. Entonces dice así, ¿no? Esta utilidad se vuelve cero cuando se venden 9.000 artículos. Pero recuerda que 9.000 artículos significa que el X, ¿cuánto tiene que ser? 9. ¿Por qué? Porque el X se mide en miles. Entonces, 9.000 artículos, X es 9. Reemplazo ahí. Menos 9 al cuadrado. A más 1 por 9 más 9A. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el problema te dice de que la utilidad es cero es porque no está ganando ni tampoco está perdiendo. Y si te dicen que se venden 9.000 artículos es porque el X tiene que ser 9, dado que el X se está midiendo en miles. ¿De acuerdo? Y al resto son cálculos, ¿eh? Recuerda que los cálculos los estamos dejando para tu persona, ¿no? Te queda 0 es igual a, el cuadrado afecta al 9, sería menos 81. El 9 multiplica cada uno, sería 9A más 9 más el otro 9A. Y aquí ya son cálculos, pues, ¿no? 81 y 9 es 72, lo pasas a sumar, aquí es 18A, 18 divide el 72, A te queda 4. Son cálculos, que repito, los cálculos estoy tratando de omitir para no colocar muchos detalles y seguir avanzando. Si A es igual a 4, usted lo puede reemplazar en la expresión o el modelo matemático llamado utilidad. Tenemos que U de X sería así. Menos X al cuadrado, A vale 4, ¿eh? Sería 4 más 1, o sea 5X. A vale 4 por 9, sería 36. Te presento la utilidad. Luego dice, determine la utilidad de la empresa cuando venda A por S cientos de artículos. Ah, mira, ve. Dice que se va a vender, se vende A por S artículos. Pero el valor de A ya sabemos quién es, ¿no? Ah, pero en cientos. A por S cientos, sí, está en cientos eso. A por S cientos artículos. ¿Eh? Así. Pero el valor de A es 4. ¿Y el valor de S? ¿Quién es S? S no me dan, ¿eh? Dice acá, donde S es la suma de las raíces de U. Ah, ya, ahora sí. S es la suma de las raíces. Pero como él tiene dos raíces, vamos a poner sus raíces así, x1, x2, ¿ya? x1, x2. Entonces, S es la suma de las raíces. Pero ¿cómo se calcula la suma de las raíces? Fácil, la fórmula era menos b sobre a. Donde el a es igual a menos 1, el b es igual al 5. El menos de la fórmula, el b es el 5, el a es negativo 1. Menos por menos sería más 5. Ahí está la suma de las raíces. Reemplazo. Acá por 5, recuerda, en cientos. 4 por 5 sería 20 cientos de artículos. 20 cientos. Pero 20 cientos es como que multiplicamos el número 20 por 100, ¿no es cierto? El número 20 lo multiplica. Recuerda que los cientos son 100 unidades. Son 100 unidades, o sea, son 2.000 artículos. Pero si son 2.000 artículos, ¿cuánto vale X? X tiene que ser 2, ¿sí o no? Recuerda que el X se mide en miles.
el número de miles. Entonces, en 2000 yo tengo 2 miles de artículos, 2 veces 1000 artículos. Aquí vale 2. Y me piden hallar eso, ¿no? Determine la utilidad cuando se venda esos 2000 artículos. Reemplazo entonces, el X se reemplaza el número 2. El 2 sería menos 2 al cuadrado más, aquí, más 5 por 2, más 36. Y aquí reduces todo, ¿no? 36 más 10, 46, menos 4 sería 38, ¿no? A ver, 36, 46, menos 4, 42, 42. Sopla bien, ¿eh? Sopla bien. ¿Para qué me soplas mal? Este es 42. Y recuerda que el resultado que me sale, ¿en qué me sale? En cientos. La utilidad sale en 42 cientos. En sol, cientos de soles. Multiplico 42 por 100, porque el ciento vale 100, y sería 4200 soles. Mira, qué importante es interpretar correctamente esta función. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Dudas o inquietudes? ¿Han entendido? ¿Está todo claro? Hello. Bien. Hello, how are you? Me voy por el chat, vamos a ver cómo les va. Profesor, ¿por qué se dieron 2 casos en la anterior? Yasmín. ¿La 4 me estás preguntando? Acabemos, ¿alguna pregunta de las 5? Vamos en orden. Traté de preguntar en el acto, de repente no me di cuenta de su pregunta, discúlpame, pero en el acto que sean las preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta de las 5 para ir en orden? ¿Está todo claro? Voy a ver el chat nuevamente. Si no veo nada, asumo que está claro. ¿Ya? Vamos a ver. Ya veo que nadie me dice nada acerca del número 5. Te voy a apoyar a Yasmín, que me pregunte la 4. Les pido que me apoyen en hacer las consultas en el momento dado, por favor. Aquí ya borré todo. Lastimosamente ya no voy a poner el lápiz. Hoy voy a colocar la PPT. Está muy parecido a lo que yo he hecho. Salen 2 casos, Yasmín, porque... Ay, Diosito. Está escrito. Acá está diferente. A ver. Wow. Necesito que me apoyen, chicos, las consultas en el acto, por favor, para que avancemos de manera ordenada. Hicimos 2 casos, hija, porque cuando nosotros resolvimos esto de aquí por el método de Ruffini, nos salió M44. Y cuando yo reemplacé aquí, el polinomio se factorizó y uno de ellos era una expresión cuadrática, me acuerdo. En esa expresión cuadrática que resolvimos, me salen dos valores. ¿Me acuerdo qué números salieron ahí? Tengo un poco de memoria. No sé cómo era. 4 y 5, creo, ¿no? En el ASPA me salió un X que era 4 y un X que era 5. Así me salió. 2 valores, ¿no? 5, 4, no. 10 y 2 salió, creo, ¿no? Oh, sí, bueno, ¿no? Ya. Entonces resolviendo salió X4 y 5, me parece. Como me salieron 2 valores, estos 2 valores deberían coincidir con los valores que están acá, con las cifras. ¿Y por qué? Porque el problema dice que estas cifras son las raíces del polinomio. Como estas cifras son las raíces del polinomio, entonces el 4 debería ser una de estas 2. Pero como yo no sé quién es el 4, ahí vienen los casos. Pues caso número 1, suponiendo que el 4 es A-1. Y caso número 2, suponiendo que el 4 sea B+3. Ahí están los 2 casos. Y esto ocurre, vuelvo a repetir, porque el problema dice que cada cifra es una raíz. Las cifras son raíces del polinomio. Entonces yo saqué que las raíces son 4 y 5, por ejemplo. No recuerdo aquí los números, pero digo 4 y 5. Entonces este 4 tendría que ser A-1. Pero puede ser también que este 4 sea B+3. Este 4 tiene que ser uno de los 2. Por eso salieron 2 casos. Esa fue la idea, más o menos. Pues traté de hacer las preguntas en el acto para que pueda explicarse con lo que había redactado yo.
En el peor de los casos, si es que han escrito y no me doy cuenta yo de su pregunta, normal el micrófono, ¿no? Profesor, disculpe, antes de pasar al siguiente, apóyeme en el anterior, ¿no? Para poder apoyarlos bien. Del 5 nadie me hizo preguntas, así que voy a seguir, voy a asumir que todo está claro. Pasemos al ejercicio número 6. Este problema es más analítico. Wow, 9:30, qué rápido. Observen, dicen. Las coordenadas de tres partículas sobre la recta numérica están dadas por los valores x1, x2 y x3. Estas son las coordenadas de tres partículas, que son raíces de este polinomio. Se calcula esta diferencia. Entonces, me dan un dato muy importante acá. Miren este dato. Solución. Este dato usted lo puede multiplicar en aspa. Sería x2 más x1 dividido entre el producto de los dos, que sería x1 por x2. Esto es igual al número x3. Esto que está dividiendo lo puede pasar a multiplicar. Le queda x2 más x1 es igual a x1 por x2 por x3. Sí. Entonces, bajo ese contexto, con ese resultado que tengo acá, uno puede intuir que estas son las raíces sumadas de 1 en 1, y este es producto de 3. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es lo siguiente. Vamos a hallar primero las sumas tomadas de 1 en 1. Porque acá aparecen sumas de 1 en 1. Entonces, como este polinomio tiene 3 raíces, voy a copiar aquí mejor el polinomio para hallar esas sumas de 1 en 1. El polinomio p de x es de esta forma. X al cubo más ax al cuadrado más b por x más 2a. Recuerda que acá hay un 1 sobreentendido. Este es más, este es menos, este es más y este es menos. Entonces, vamos a hallar primero la suma de 1 en 1. La suma de 1 en 1 es cuando suman las 3 raíces juntitas. Si tú sumas las 3 raíces juntitas por fórmula de Cardano, que ya te expliqué la estrategia, él es el primer coeficiente que usas para dividir. Esto de aquí es para hallar ese 1. Divides el segundo entre el primero. Más por menos sería menos y divides el a entre el 1, que sería el valor de a. ¿De acuerdo? Y de pasadita hacemos ahora la suma de las, agrupándola de 3 en 3, porque de eso tiene que ver este dato. Ahí se están agrupando las 3 raíces, como estás viendo. Son un producto de 3. Eso va a estar yo. Agrupo las 3 raíces. Pero si agrupo las 3 raíces, te va a salir este resultado. Es S1, acá sería S2 y acá sería S3, que es el último coeficiente dividido entre el primero. ¿De acuerdo? Sería más por menos es menos y divide 2a entre 1, que sería 2 veces a. Listo. Con eso ya tenemos ya los dos elementos que necesito muy importantes para jugar con ese dato. El dato me dice así. El producto de las 3 raíces, este producto de las 3 raíces yo lo puedo cambiar con la suma de x1 más x2. Así. Profe, ¿cómo hizo este cambio? Gracias a este dato, que le vamos a poner dato alfa. Eso sale del dato alfa. ¿De acuerdo? Del dato alfa el producto es la suma de x1 y x2. Ahí está. A este que está aquí le vamos a llamar ahora dato beta. Este dato beta, x1 más x2 igual a él, lo reemplazo acá. Este es por el dato beta. x1 más x2 vale menos 2a. Más x3, que es igual a menos a. El 2a pasa a sumar, te queda menos a más 2a, te queda solamente una letra a. Así te quedaría. Y si nosotros reemplazamos este x3 igual a en el dato que tenemos acá, a este voy a llamarle dato teta, digo así, en teta tenemos lo siguiente. Ojo, x3 vale a, sería x1 por x2 por x3, que es menos 2a, yo puedo reemplazar el x3 por el valor de a. Las a se cancelan y te queda que x1 por x2 es menos 2. De toda la información que hemos tenido hasta acá, necesito que te concentres en dos datos muy importantes. Los voy a marcar. Este dato de aquí, que me dice cómo suma x1 más x2, y este dato de aquí, que me dice cómo multiplica x1 con x2. En uno tengo la suma de las raíces, 1 y 2, y el producto de las raíces. Notar lo siguiente. Con todo esto tenemos que la suma de las raíces vale menos 2a, y que el producto de las raíces vale menos 2. Suma de 1 y 2 y producto de 1 y 2. ¿Por qué me importa analizar esto? Porque mira la pregunta, me piden la diferencia de las dos raíces 1 y 2.
Ya tengo el producto y la suma, pero quiero la diferencia. Bueno, para poder hacer con la suma y el producto llegar a la diferencia, eso lo hicimos en el tema de producto notable, yo te enseñé allí que usen la fórmula de Legendre. ¿Qué dice Legendre? Si tengo la suma elevado al cuadrado menos la diferencia elevado al cuadrado, eso es igual a 4 veces el producto. Yo les hice un ejemplo cuando hicimos el tema de productos notables de cómo con la suma y el producto uno puede hallar la diferencia, que es justo lo que tengo acá. En este problemita tenemos la suma, que vale menos 2a. En este problemita tenemos el producto, que vale menos 2. Sin embargo, no conozco la diferencia, por eso uso la fórmula de Legendre. El cuadrado lo hace a el positivo. 2 al cuadrado es 4 y te queda a al cuadrado. Menos, yo no sé cuánto vale la diferencia, lo elevo al cuadrado. 4 por menos 2 sería menos 8. El menos 8 pasa a sumar, sería 4a cuadrado más 8. Este negativo lo paso allá con positivo, así. Y astutamente le sacamos raíz cuadrada a todo. ¿Con qué intención? De que me salga esta diferencia de acá. Ojo que aquí puede factorizar el 4, ¿eh? Ambos tienen cuarta, divides. 4 con 4 se va, te queda a cuadrado. 8 entre 4 sería 2, con su raíz. El cuadrado se mata con la raíz, y en el tema de valor absoluto yo te expliqué que si el cuadrado estaba dentro de la raíz te queda valor absoluto. Te lo expliqué cuando hicimos el tema de valor absoluto. La raíz de 4 se convierte en 2 y te queda la raíz de este término. Que es justito lo que nosotros queríamos. x1 menos x2 en valor absoluto es 2 veces la raíz cuadrada de a cuadrado más 2. Listo. Tómale captura de pantalla rapidito y me voy por el chat. Aprovechen preguntar, ¿eh? Que sea una pregunta puntual, por favor, porque estamos a 12 minutos y me faltan 2 preguntas todavía. El tiempo ha avanzado terriblemente. ¿Ya? Tomaste captura, me voy contigo. ¿Preguntas? Ah, Milagro, me estaba compartiendo. No me percaté, hija, de tu compartir. Mira. ¿No hay ninguna pregunta, chicos? Todo bien, ¿no? Ya. ¿Están usando su micro para hacer consultas? Un momento, por favor. Quiero verificar eso. De repente estoy con el volumen al mínimo y no los estoy escuchando. Bueno, estoy en 40 igual. Supone que sí debería poder escucharlos. Bien. Vamos a volver a compartir pantalla. Ustedes. Conversemos rápidamente acerca de la paridad de las raíces. La paridad, así como su nombre suena un poco como que a parir, ¿no? Y el parir es como la reproducción de las raíces. Las raíces se pueden reproducir. Si tengo un polinomio con raíces complejas, para que se pueda reproducir, necesito que sus coeficientes sean reales. Y el a más b por i se reproduce a menos b por i. ¿Eso qué significa? Que en un problema a ti te van a dar solamente una raíz y usted va a poder crear una segunda raíz. Con una raíz usted crea la segunda. Esa creación es como que usted está reproduciendo, está haciendo que la raíz esté reproduciéndose, ¿no? Como parirla, ¿no? Está pariendo las raíces, algo así. Vulgarmente hablando, como parir, ¿no? Y en el caso de que los coeficientes sean racionales, o sea, sus coeficientes sean fracciones, decimales o enteros, y una raíz contenga un radical, esa raíz con radical también puede reproducirse, y simplemente le cambias el signo y ya tendrías dos raíces. Los números imaginarios se reproducen siempre y cuando los coeficientes sean reales, y los números, las raíces con radicales, también se reproducen siempre y cuando los coeficientes sean racionales. Problema 7 dice: el precio de un kilo de naranjas es m más n soles, donde m y n están dentro de r. Si 1 menos 2i es la raíz de este polinomio, ya primero centremos en la raíz, después vemos el precio de las naranjas. Bien. Este polinomio, que usted ve acá, es de la forma 1x al cubo, mx al cuadrado, más nx menos 15. Tiene 3 raíces porque está elevado al cubo, pero una de las raíces vale 1 menos 2i. Mira, si ves una raíz que tiene un número imaginario, usted puede hacer que esa raíz se reproduzca, pero primero tiene que ver los coeficientes. El número 1, que es un coeficiente, el m, el n y el menos 15. Esos 3 coeficientes que usted ve
Los tres son números reales, ¿sí o no? Claro. ¿El 1 es real? Sí. ¿El 15 es real? También. ¿Y MN? ¿Cómo sé que son reales? Acá dice, el M y el N ambos están dentro de los reales. Como los coeficientes son números reales, esto puede parir. Ahí aplico la paridad. La paridad hace que cambie de signo la parte imaginaria. Pero solamente pare una vez la raíz. La otra raíz no la conozco, le pongo R. Le pongo R, pero vamos a hallar esa raíz, mira. ¿Cómo se calcula? Las fórmulas de Cardano. ¿Cómo? Recuerda que el signo más, menos, él sirve para dividir nada más. Aquí es S1, aquí es S2 y aquí es S3. Usa el que te conviene. Yo creo que me conviene S3 porque ahí conozco el número 15. En S1 y en S2 no conozco todavía la M y la N. Que lo voy a hallar en un rato porque lo necesito. Primero voy por lo que conozco. ¿Ya? Vamos por S3. ¿Qué significa S3? Es el producto de las tres raíces. 1 menos 2i multiplicado por 1 más 2i y multiplicado por R. Ese producto, ¿cuánto te va a salir? ¿Cuánto multiplica 1 menos 2i multiplicado por 1 más 2i? Ese producto se aplica de la siguiente manera. Es una diferencia de cuadrados. Si multiplica dos términos iguales con signos opuestos, el primero se eleva al cuadrado menos el segundo 2i se eleva al cuadrado. Con paréntesis, ¿ah? 1 al cuadrado sería 1, 2 al cuadrado es 4, y al cuadrado, así. Y al cuadrado es menos 1, y tendrías ahí 1 menos por menos es más, 4 más 1 es 5. Perdón, 4 por 1 es 4, y 4 más 1 es 5. Eso saldría. Este producto, ñañito, te sale 5 por R. Pero cuando aplica la fórmula de Cardano, para hallar ese 3 tienes que dividir el tercer coeficiente entre el primero, ¿sí o no? Menos por menos sería más, 15 entre 1 sería 15. 15. El 5 divide al 15 y cuando pasa a dividir, el R te sale 3. Te presento la tercera raíz que estaba faltando. Ahora sí, con esa tercera raíz calculamos el M y el N. Comencemos con el M. Para hallar M tiene que ver con S1. ¿Y cómo se calcula S1? Sumando las tres raíces 1 por 1. 1 menos 2i, 1 más 2i, más el R, que es la tercera raíz. S1 es la división de el segundo coeficiente, recuerda, es el segundo coeficiente dividido entre el primero, aquí está. Más por menos sería menos y divides la M entre 1, que es N. 2i se cancela. 1 más 1 es 2, más 3 sería 5, igual menos M. El menos pásalo con más. Y el 5 pásalo con menos. M es menos 5. ¿De acuerdo? Vamos ahora por el S2. Para calcular M. S2 es cuando combinas de 2 en 2. El primero por el segundo. 1 menos 2i. Combínalo con 1 más 2i. El primero con el tercero. 1 menos 2i. Combínalo con el 3. El segundo con el tercero, 1 más 2i, combínalo con el número 3 también. Y todo esto tiene que darte la división de 2 en 2, que sería n entre 1. Más por más es más, n entre 1. Ahí está. Este producto ya lo hemos resuelto. Acá me salió 5. Aquí te sugiero que factorices. Como 1 más 2i se está... No, perdón. El 3 se repite, ¿no? Como el número 3 se repite, sácalo a un costadito y quédate con los coeficientes. 1 menos 2i. Y aquí sería 1 más 2i. Y lo igualas a n, ¿eh? Lo igualas a n. 2i se cancela, 1 más 1 es 2, pero 2 por 3 sería 6. Sería 5 más 6. 5 más 6 sería 11. N es 11. Listo, ahora sí respondemos la pregunta. La pregunta, ¿qué decía? La pregunta decía así. Ya la parte que lo voy a hacer aquí, ¿ya? El precio de un kilo de naranjas es m más n soles. Recuerda que m es menos 5 y n es 11. Menos 5 y 11. O sea que un kilo de naranja vale 6 soles. Un kilo cuesta 11 menos 5, 6 soles. Pregunta, ¿cuánto deberá pagar Susana por la compra de 5 kilos? Está fácil, ¿no? Si quieres 5 kilos, lo multiplicas por 5. 30 soles. Esa es la respuesta. Listo, muchachos. Entonces, fíjense, ¿no? Cuando usted va a usar siempre la paridad, mi consejo es que busque las fórmulas de Cardano. Pero siempre elija el que le conviene. Yo tengo S1, S2, S3. ¿Quién me conviene? S3. ¿Por qué? Porque conocemos el número. Con ese número hallamos la tercera raíz que falta. ¿Ya? Bien, vamos al número 8. Tómale captura rapidito. Me quedas todavía
3 minutos, 4 minutos, ¿no? Cerramos esto y me voy rápido al 8 antes que el tiempo nos gane. Esta pregunta es interesante, dice, si raíz de 3 y 3i son raíces de multiplicidad 2 y 3 respectivamente, el polinomio p de x de menor grado posible, o sea, construye un polinomio. No es muy complicado porque ya hemos comentado cómo se pueden construir el polinomio, ¿no es cierto? Dice que la raíz de 3 es una raíz de multiplicidad 2. Observe, ¿eh? La raíz de 3 es de multiplicidad 2. Ahí está. Y el 3i es de multiplicidad 3. Ahí está. Solamente me dan dos raíces, pero por la paridad yo puedo hacer que el imaginario se repita. Profe, ¿por qué? Porque el polinomio tiene coeficientes reales. Y te dije, si el polinomio tiene coeficientes reales, el imaginario se reproduce. Así que el 3i cambia de signo. Y la multiplicidad también se mantiene. Eso no cambia. Eso es gracias a lo que los coeficientes son reales. Se mantiene. Profesor, ¿y qué pasó con la raíz? ¿Eso no puede parir? No, porque para que pueda reproducirse, los coeficientes deben ser racionales. Y acá dice que son reales. Ser número real no significa ser racional. Tenga cuidado, ¿eh? Por eso que solamente puede parir el imaginario, nada más. El otro no. Si dijera racionales, ahí sí el radical se puede reproducir. ¿Y eso por qué? Porque si usted recuerda su teoría básica de conjuntos numéricos, los racionales se encuentran dentro de los números reales. O sea, hay números reales que no son racionales, pues. Pero ahí, en el caso de los racionales, la cosa cambia. Si usted coge un racional, ese número, aparte de ser racional, también es real. Ahí sí cambia todo. Pero acá dice que son coeficientes reales. Solamente puede reproducirse el imaginario. Nada más. No puede reproducirse el radical porque el hecho que sea real no implica que sea racional. Teoría de conjuntos numéricos, ¿ya? Bien, ahora, con estas raíces yo puedo crear el polinomio. El polinomio se construye de la siguiente manera. Ya te dije, ¿eh? Cada raíz se iguala a x. Y luego él pasa a restar. Él se iguala a x, pasa a restar. Él se iguala a x, pasa a sumar. Cuando usted hace eso, se genera el siguiente polinomio. Mire usted. Acá sería x menos raíz de 3, multiplicidad al cuadrado. X menos 3i, multiplicidad al cubo. X más 3i, multiplicidad al cubo. Pero como el polinomio tiene coeficientes racionales, hay que multiplicar esto. Astutamente este cubo lo sacas a un costadito, arribita lo sacas, como un común. ¿Te acuerdas que te comenté que cuando yo construyo un polinomio se pone una constante? No te olvides la constante. Si dijera polinomio mónico, la constante es 1, pero no dice nada, pues, ¿no? Regalen un minuto de su tiempo, por favor. Ya estamos en el receso, unos 10 segundos. Un minuto y termino esto, por favor, un minutito. Entonces, este cubo lo separas afuerita, lo pones afuerita para que no nos moleste y multiplicas la parte de la base. Y aquí esa es una diferencia de cuadrados. Recuerda que el x menos 3i por x más 3i sería el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Ahí está, diferencia de cuadrados. El i cuadrado vale menos 1. Por menos 9, esto sería más 10. I cuadrado es menos 1 por teoría de números complejos. Esto sale más 10. ¿Ya? Perdón, ya estoy hablando. Este es menos 1 al cuadrado, perdón, i al cuadrado es menos 1, por menos 9 sería más 9. Dije 10 por error, está multiplicando. Sale más 9. Ya está ya. Ahora sí, el dato me dice que p de menos raíz de 3 vale 144. Este dato me lo dan para que calcule algo. Un minutito, por favor, gracias. El menos raíz de 3 lo reemplazas en el valor de x. Lo reemplazas. Sería menos raíz de 3 menos raíz de 3 al cuadrado, menos raíz de 3 al cuadrado más 9, y lo igualas a 144. Esto de aquí es para que calcules a. El resto son cuentitas. Esta suma es menos 2 raíz de 3. Este cuadrado lo hace positivo, se va a cuadrado con raíz, te sale 12, pero al cubo. Reduces todo esto y el A te sale esta expresión. La reducción no es complicada, porque es solo elevar al cuadrado y empezar a reducir, te sale este valor. Este A lo reemplazas en el polinomio, bueno, en este polinomio acá, donde aparece el imaginario. Ahí está. Y ahora calculas esto. Hallas el P de 0, lo reemplazas de 0 en todo esto y te queda así. P de 0, ¿eh? Acá sería 0, se elimina, menos raíz de 3 al cuadrado, 0 se elimina y te queda 9 al cubo. Y este valor que sale acá, lo reemplazas aquí. Y lo multiplicas por 4 entre 27, nada más. Solo es reemplazar y multiplicar. ¿Ya? Los cálculos los estoy omitiendo. Esto de aquí, calculado, toma esta forma. El cálculo no es muy complicado. ¿Eh? Miren lo que han hecho acá.
El cuadrado lo hace positivo, sería 1 entre 144 por, el cuadrado lo hace positivo, cuadrado mata la raíz, sería por 3. Este 9 al cubo lo puedes colocar como 9 al cuadrado por 9. Te queda 1 entre 144, 3 por 9 sería 27, y acá sería 81. ¿Qué es lo que han puesto acá, no? 27, 81, 144. Y ya para terminar, esta expresión lo multiplican por 4 sobre 27. Es P de 0 por 4 entre 27. Y acá está, miren. 4 entre 27 por la expresión que habíamos encontrado. Este es P de 0 por él. Simplificas todo lo posible y te queda 9 cuartos. Esa es la respuesta. Muchísimas gracias por su tiempo y por su paciencia. La última parte tengo que comenzar rápido, el tiempo nos quedó corto. Y ahora te comparto las claves de los ejercicios propuestos. Revisen el video con calma para que puedan entender, hagan los cálculos que quedaron pendientes. ¿Ya? Bien, chicos, me despido. Muchos éxitos. Gracias por su paciencia y por su tiempo. Nos vemos en una próxima sesión. Muchos éxitos a todos.